Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a ver una perspectiva histórica sobre el software libre para ver si tratamos de entender mejor las características de este software. Lo primero que tenemos que plantear es que, curiosamente, el software nació libre, es decir, la primera situación que se dio cuando el mundo de la computación todavía estaba en ciernes y estaba en sus inicios, el software no se veía en sí como un producto, sino que venía como un añadido a lo que sería el hardware, es decir, la máquina. Entonces, realmente lo que comprabas era el ordenador y luego los fabricantes, principalmente IBM, lo que proporcionaba era un catálogo donde podías escoger el software que mejor se adaptaba a tus necesidades y era muy reseñable el hecho de que se distribuyera ese software con código fuente. Recordad que el código fuente es un elemento muy importante para entender cómo está hecho ese software, es decir, te permite entender qué hace en cada momento y por lo tanto puedes no solo comprenderlo, sino estudiarlo, incluso mejorarlo. Bien, como digo, se distribuía con el código fuente y se crearon los primeros foros de usuarios. Desde luego no eran foros como los que ahora entendemos, eran foros que se creaban en revistas, donde había reuniones presenciales, que todavía no existía Internet. Sin embargo, esta situación se produce un cambio porque IBM empieza a considerar al software como algo con valor intrínseco y empieza a considerar la posibilidad de comercializarlo. Esto que empieza justo en el cambio de década, entre los 60 y los 70, a mediados de los 70 se convierte en una situación habitual. Debido a esto, florecen un gran número de empresas dedicadas al desarrollo de software. Sin embargo, y a pesar de que en los inicios fue libre, después, más o menos a mediados de los 70, como en este caso en 1973, se dan los primeros casos del resurgir del software libre. Por ejemplo, Donald O. Peterson crea un programa, SPICE, que, este profesor crea un programa como una herramienta docente que permite el diseño de circuitos electrónicos y pone a disposición de todo el mundo, no solo el programa, sino también el código fuente, estableciendo lo que se llama, poniendo dicho programa en lo que se llama dominio público, es decir, que cualquiera puede acceder sin ningún tipo de restricciones, utilizarlo, pero ya no solo utilizarlo, sino volverlo a distribuir, cambiarlo, estudiarlo, mejorarlo, etc. Este programa se convierte en un estándar para la industria y muchos fabricantes lo utilizan para desarrollar herramientas que venden. También tenemos como un caso que se debe mencionar el caso del sistema de tipografías realizado por Donald Knuth en 1978. Un sistema de tipografía es un sistema que nos permite desarrollar documentos con una apariencia, con un formato adecuado. Este sistema de tipografía se ha venido utilizando en entornos de publicaciones científicas y este tipo de usos. Y bueno, este profesor también decidió utilizar una licencia libre donde cualquiera podría utilizar lo que él había desarrollado, pero aquí sí que añadió algún tipo de restricción, indicando sobre todo que debía de reconocerse su autoría. Este sistema de tipografías se desarrolló en sistemas posteriores que lo adoptaron como base y en 1985 ya era un sistema muy extendido. Otra mención necesaria debe de hacerse con Unix. Unix es una familia de sistemas operativos, pero que en principio el origen tuvo lugar en 1972. Unos investigadores que trabajaban en unos laboratorios de una empresa que se llama AT&T, Thomson y Ritchie en concreto, desarrollaron una primera versión preliminar de Unix. Esta primera versión preliminar, dado que no era un producto totalmente acabado, en principio se cedió a universidades y centros de investigación que trabajaron y lo utilizaron como herramienta docente, herramienta de investigación. Esto creó un clima, un ambiente de colaboración centrado en este software, en donde tuvo un papel muy destacado el Computer System Research Group de Berkeley, en una universidad de California, donde han realizaron, mucho trabajo en torno a este producto.
Sin embargo, en la década de los 80, AT&T cambia la política de las licencias, entonces convierte en algo mucho menos accesible la utilización de este software que en principio había cedido con menos restricciones a las universidades. Y también aquí tenemos una situación en la que Berkeley ya en esta universidad se había trabajado desarrollando algunos aspectos, como luego comentaremos. Por ejemplo, coincide con el inicio de Internet, entonces uno de los protocolos, que os recuerdo que son las normas que rigen la comunicación entre los ordenadores, uno de los protocolos que caracteriza Internet, que es TCP/IP, se desarrolla también en conjunto en Berkeley y se realiza como un añadido a este sistema operativo Unix. Entonces, llega un momento en que Berkeley decide liberar, es decir, hacer público con una licencia, que además es una licencia propia de Berkeley, hacer público esa parte del código que había desarrollado sobre el producto Unix. Y de hecho era tal la cantidad de desarrollos que se habían introducido en Unix que en 1991 Berkeley es capaz de reproducir parte del código que le es necesario, que no incluye para nada ningún trozo de lo que sería el sistema operativo Unix cedido por AT&T. Sin embargo, pues esta empresa decide demandar a Berkeley por liberar este código. Una demanda que pues, resultó totalmente infructuosa. Fijaros que los comienzos de Internet aparecen muy ligados al principio del software libre y en concreto al principio con Unix, este producto que comentábamos, este sistema operativo. Y es un poco también la herramienta que permitió, Internet me refiero, es un poco la herramienta que permitió el desarrollo del software libre, porque favorece el desarrollo de ese software en comunidades, en foros de participación, es una herramienta muy importante para la comunicación. Ahí Berkeley cumple pues, un papel muy importante en el desarrollo del software libre. Los primeros programas que se utilizan en Internet, como hablábamos antes del protocolo, o el SendMail, que es para enviar correo, o el Bing, que es un programa que se encarga de resolver los nombres y traducirlos a direcciones IP. Todos estos programas se desarrollan en este proyecto, del que hablábamos antes. Entonces, podemos decir que Internet juega un papel muy importante en el desarrollo del software libre. También es necesario mencionar el caso de Richard Stallman, que es un investigador del Centro de Tecnología de Massachusetts, del MIT, que decidió abandonar y emprendió un proyecto que llamó GNU. El proyecto lo que pretendía era proporcionar un sistema totalmente alternativo al software comercial, es decir, al software de pago, y que tuviera las características de lo que llamamos software libre. Este proyecto necesitó de una licencia especial. Recordad que la licencia es el marco legal que establece qué puedes y qué no puedes hacer con el software, dado que el software tiene características de obra intelectual. Y bueno, esta licencia, que se llama GPL, establece lo que tú puedes hacer con el software, que en principio, en lugar de restringir tus derechos, te otorga libertades. Este proyecto lo desarrolló bajo una organización en la que se dedicó a captar fondos, a establecer unos fundamentos éticos, que es la Free Software Foundation, la FSF. Y bueno, empezó realizando pequeñas piezas, como por ejemplo un compilador. Un compilador, os recuerdo que es un programa que traduce de código fuente a código máquina, que es al final el código binario que entienden los ordenadores. También realizó un editor, un programa para editar texto, que eran programas que se utilizaban porque tenían una reconocida calidad. Pero una de las cosas que le faltaba a este proyecto, y era muy importante, era el núcleo o el sistema operativo en sí, que es ese trozo de software que se encarga de administrar todo el ordenador. Y esto coincidió con una situación en la que Linus Torvalds, un estudiante finlandés, decidió liberar, es decir, dar a conocer y acogerse a una de estas licencias de las que hablamos, su versión de un sistema operativo basado en Minix, que es un sistema operativo que aparece en un libro que es una referencia básica para los que estudian sistemas operativos, que es el libro de Tannenbaum. Entonces, el proyecto GNU, digamos que acogió esta liberación de una manera muy, muy buena, ¿no? Y se crearon un montón de grupos de trabajo que aprovecharon esta oportunidad para tratar de adaptar los programas que ya se había desarrollado bajo el proyecto GNU junto con Linux, creando así una solución más completa.
Fijaros que tanto Linux como los componentes GNU se distribuyen bajo esta licencia de la que hablábamos antes, que establece pues, precisamente que el software es libre. Aquí hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto de distribución GNU-Linux, donde de lo que se habla es de la combinación de el sistema operativo Linux y todos los programas bajo el proyecto GNU, es decir, todos los programas con esta licencia que hablábamos de software libre, que es la licencia GPL, que es el acrónimo o la abreviatura de General Public License. Esta forma de funcionar, las distribuciones permiten escoger alrededor de una versión del sistema operativo toda una serie de programas que mejor se adapten a unas necesidades concretas, como por ejemplo podemos crear distribuciones para ordenadores con pocos recursos o versiones que sean fáciles para utilizar por el usuario o versiones para gente con dificultades visuales, ¿no? O para idiomas locales, como por ejemplo pasa con Jurex, que fue desarrollado por la Generalitat Valenciana con el propósito de utilizarlo en usos de educación, en entornos educativos, como mencionamos. Aquí mencionamos algunas de las distribuciones, hay muchísimas, quizás las más conocidas son Ubuntu o Debian, Jurex, que ya hemos dicho que es una distribución aquí a nivel local. Y bueno, un poco esto fue lo que estableció el germen para lo que luego se convertiría el software libre y todos estos proyectos que se han desarrollado como Linux, que también es un proyecto bandera para el software libre, que es una distribución de Linux desarrollada en Extremadura, OpenOffice, que es un sistema equivalente al Office de Microsoft, que es un sistema para proporcionar herramientas ofimáticas, procesamiento de textos, hoja de cálculo, luego sistemas de ventanas, es decir, entornos gráficos, donde podemos interactuar con el ordenador, también son proyectos libres Genome, KDE. Bueno, ahí tenéis unos pocos. Quizás comentar como curioso el hecho de que incluso ahora se está empezando a generar no solo software, sino también documentación, es decir, documentos, música, que tiene un tipo de licencias con cierto parecido al software libre, que son las licencias Creative Commons. Bueno, todo este material ha sido recopilado de la bibliografía que aquí podéis ver. Eso es todo, gracias.